¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? ¿Están dispuestos a sentirse mejor, a poner mejor el pie en la vida? Esperamos que sí. Ya saben que aquí, cuando decimos que la salud empieza por los pies, es porque tenemos como invitado al doctor Juan Pablo Jiménez. Doctor, bienvenido al programa. ¿Qué tal? Buenas tardes. Es un placer para mí compartir este espacio de tiempo y hablar de esa parte tan fundamental y tan imprescindible como son nuestros pies. Desde luego. Jiménez, como decimos muchas veces, con G. Porque hay unos Jiménez que son con J, pero tu familia eran los Jiménez con G, ¿no? Exacto, Digamos. exacto. Son Jiménez Jiménez con G y lo defendemos a ultranza. Oye, y ya que empezamos con la familia, creo que tu padre también fue podólogo. Tú has visto podología desde que has nacido casi. Exacto. ¿Cómo fue todo eso? Todas las tertulias iban enfocadas a hablar de patologías del pie, ¿no? Sí, mi padre se jubiló con 50 años de profesión. Caramba. O sea que bueno, pues tanto mi hermana como yo pues nos hemos dedicado a ello y bueno, pues a esa parte tan fundamental de nuestro cuerpo como son nuestros pies. Desde luego. Ya saben ustedes, irá apareciendo a lo largo del programa, por supuesto, pero que en la Clínica Podológica Jiménez, que dirige el doctor Jiménez, por supuesto, tienen el diagnóstico gratuito. La primera consulta es gratuita para ver cuál puede ser el problema que puedan tener ustedes. El número de teléfono, el que acaba de aparecer en pantalla, por supuesto, el 91 367 0071. 91 367 0071. Entonces, hablando de diagnóstico, a mí hay una cuestión que me llama la atención en vuestra clínica, que es el estudio fluoroscópico. Eso quizás como que puede llamar la atención, echar para atrás. Además, flúor suena como más a la boca. ¿Qué es el estudio fluoroscópico? Muy bien, es cierto, ¿no? Parece que las primeras siglas pues, pueden confundir y creer que es esa parte tan proximal de nuestro cuerpo, ¿no? El fluoroscopio es un aparato que lo que hace es visualizar el pie en 360 grados. Es fundamental para diagnosticar perfectamente al paciente porque vamos a ver todo el tejido óseo y todas las partes blandas en 360 grados. Entonces, eso nos da una visión perfecta del tipo de alteración y malformación que presenta la persona y, como bien es sabido, si se hace un buen diagnóstico, pues irrefutablemente se hará un buen tratamiento, bien un tratamiento conservador o bien definitivo. Tanto el fluoroscopio como el fluoroscan, que son dos técnicas de diagnóstico fundamentales para saber esa causa, como hemos comentado durante el principio del programa, pues claro, eso se utiliza ya no solamente para diagnosticar al paciente, sino también para intraoperatoriamente. O sea, cuando intervenimos, cuando operamos el pie, pues utilizamos este tipo de aparatología para no visualizar directamente el pie, sino por medio de pequeñas incisiones. Lo estamos visualizando a través de una pantalla de televisión y entonces nos da esa visión perfecta tridimensional del pie, con lo cual pues la técnica quirúrgica es mucho más directa, no traumatizamos tejido óseo y tejido blando como una cirugía tradicional, con lo cual la recuperación es más rápida y el posoperatorio pues suele ser indoloro en la mayoría de los casos, ¿no? En un 90%. Desde luego. Con esta técnica, con este estudio, encontráis a veces cosas que en las radiografías no se ven, ¿no? Exacto, exacto. Qué importante es eso, ¿no? El fluoroscopio y el fluoroscan, como hemos comentado, lo que hace es visualizar el pie en 360 grados y vamos a ver todas las caras del propio tejido óseo, o sea que lo vemos tridimensionalmente, que esto no te lo da una radiografía convencional. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado con pacientes que nos venían con radiografías diciendo, bueno, pues a mí es que he ido al especialista y me ha dicho que no padezco un tipo de patología, como puede ser el espolón calcáneo, ¿no? Y verdaderamente es porque la de rayos pues no ha sido el apropiado, la direccionalidad que le han sacado a la hora de sacar una placa pues no ha sido el apropiado y por eso no se evidenciaba la patología. En cambio, con el fluoroscopio y el fluoroscan vimos que verdaderamente presentaba pues un espolón calcáneo como otro tipo de patologías, infinidad de patologías que aparecen en el pie. Por eso es fundamental el diagnóstico, hacemos tanto hincapié en que el diagnóstico es imprescindible para luego una buena ejecución, bien como tratamiento conservador o bien como tratamiento definitivo, como pueda ser la cirugía. Desde luego, estábamos
estábamos viendo, justo cuando has hablado del espolón calcáneo, ha salido una de las imágenes que teníamos en pantalla. Yo quería aprovechar que tenemos aquí, digamos, estos pies que has traído, evidentemente no son reales, sí, exacto. pero que para hacer, si te parece, pues como un repaso, porque según la zona que nos duela de la planta del pie, puede ser pues algún problema que tengamos, pero también puede ser que venga de otra zona, ¿no? Si, por ejemplo, nos duele la planta del pie, ¿qué es lo que puede suceder? Porque puede haber distintas patologías. Bueno, exacto. Puede haber una patología que sea la causante, porque siempre hay una causa, una etiología, una génesis, por la cual aparece el tipo de alteración o malformación, y de ahí puede derivar a otras partes de nuestro cuerpo. Y entonces, bueno, pues eso queda como un dolor reflejo en otra región que verdaderamente no es la causante de la patología. Si nos duele la planta del pie, bueno, pues podemos presentar varias patologías. Entre ellas, y la más común, suele ser el síndrome de sobrecarga metatarsal, que es el hundimiento de unos huesos que hay en el pie, unos huesos largos llamados metatarsianos. Esos huesos no solamente se van a ir verticalizando, sino que se va a ir estrechando el espacio entre hueso y hueso, con lo cual va a ir comprimiendo el tejido vasculonervioso, con lo cual es propenso a que pueda provocar una entidad patológica como es la neuritis. La neuritis es una inflamación del nervio que puede derivar en otro tipo de patología como pueda ser el neuroma de Morton, etc., ¿no? Pero el síndrome de sobrecarga metatarsal, y sobre todo a una determinada edad, la mujer es más propensa a padecer esta patología que el hombre, y sobre todo a partir de los 50-55 años de edad, donde existe un cambio metabólico y hormonal importantísimo en la mujer, y desarrolla más una hormona y bueno, pues puede presentar ese dolor a nivel plantar. Por eso es importantísimo bueno, pues, que las personas lo sepan, que a partir de esa edad es más propenso, en un 80% de las personas a partir de esa edad, y sobre todo las mujeres, por ese cambio metabólico hormonal, tiene más propensión a padecer este tipo de patología, como es el síndrome de sobrecarga. Y por eso es importante, entiendo yo, hacer bien el diagnóstico preciso, pues como hablábamos cuando decías el estudio fluoroscópico y, digamos, todos los elementos de diagnóstico. Ahí es fundamental ya no solamente el fluoroscopio y el fluoroscan, que son dos medios de diagnóstico imprescindibles, sino también un tercer medio de diagnóstico, como es el banco de marcha computerizado. ¿Qué vamos a ver en el banco de marcha computerizado? Pues vamos a ver el tipo de morfología de pie que tiene. O sea, hay diferentes tipologías de pies. Existen pies planos, pies cabos, pies excavados, pies pronosupinados, pies varos, valgos. O sea, hay una infinidad de alteraciones morfológicas, o sea, de pisadas y de huellas de pie. Entonces, dependiendo de esa tipología de huella, pues va a conllevar mayor patología, ya no solamente al pie, no solamente a esos 28 huesos unidos entre sí por infinidad de ligamentos y tendones, sino que va a ir alterando el gran aparato locomotor, como es tobillo, rodilla, cadera y columna. Nos tenemos que dar cuenta que el pie es nuestra base de sustentación, y si existe algún tipo de alteración o malformación en el pie, pues va a redundar negativamente a todo ese gran aparato locomotor. Desde luego. Les recuerdo, ya saben, ahí tienen el teléfono en pantalla de la Clínica Jiménez. Como decimos, Jiménez, este es el Jiménez con G, que siempre lo comentamos, que es Jiménez con G, además de familia de podólogos, desde luego. Exacto. El 91 367 0071, donde pueden pedir pues la primera consulta para hacer el diagnóstico gratuito. También tienen, por supuesto, una dirección de una página web, la página clínicajiménez.com, que bueno, pues ahí viene también todo el equipo, 13 personas, digamos, que componéis la clínica, ¿no? Exacto, exacto. Es un equipo multidisciplinar donde, bueno, pues cada uno tiene su función y todo dedicado a esa parte tan fundamental de nuestro cuerpo como son nuestros pies. Hablabas antes que las neuritis pueden derivar en el neuroma de Morton. Exacto. ¿Qué es el neuroma de Morton? ¿Y sale solamente por una neuritis o por qué? ¿Por qué surge? Bien. Claro, hay varias causas por las cuales puede padecer la persona un neuroma de Morton. El neuroma de Morton es una patología que confiere al tejido nervioso. El tejido nervioso queda alterado y se va a ir inflamando según vaya transcurriendo el tiempo y puede desembocar en una tumoración totalmente benigna de ese tejido, con lo cual
por mucho que pautemos tratamientos conservadores, no va a volver a su estado normosómico, a su estado normal. Entre todos los espacios intermetatarsales, entre todos los espacios entre los metatarsianos, sí. Recordemos que los metatarsianos son unos huesos largos que hay en el medio pie que cumplen una funcionalidad importantísima en una determinada fase de la marcha. Bueno, pues en todos esos espacios hay una trayectoria de tejido nervioso. Sobre todo, a nivel del tercer y cuarto metatarsiano, ahí se anastomosan dos tejidos nerviosos, se unen dos tejidos nerviosos y es en el espacio donde más grosor va a tener ese nervio. Con lo cual es más propenso y más proclive, puede aparecer en cualquier espacio, pero es más propenso y más proclive a que pueda quedar dañado ese nervio. ¿Por qué? Bien por traumatismos o microtraumatismos repetidos, bien por un golpe. Eso puede crear una inflamación del nervio, una neuritis, que es una inflamación, como hemos comentado, de ese nervio, que si no lo tratamos, pues puede desembocar una patología mayor. Por eso siempre hacemos mucho hincapié que las patologías que confieren al pie son patologías que van a más, que no se van a quedar estancadas o estacionadas. Esto es importantísimo que quede perfectamente claro, porque hay muchas personas que dicen, bueno, pues esto se me pasará, ¿no? Y entonces, bueno, pues ese espacio de tiempo que vamos a tardar en acudir al especialista, pues puede hacer que se cronifique más la patología, ¿no? Como esta patología que por un traumatismo pues puede desembocar en un neuroma de Morton. O bien por un síndrome de sobrecarga metatarsal, como hemos hablado anteriormente. El síndrome de sobrecarga metatarsal es el hundimiento de los huesos de la planta del pie, no solamente se hunde, sino que se estrecha el espacio, con lo cual va a ir comprimiendo el tejido nervioso y puede también ser causante de provocar esta neuritis y desembocar en ese neuroma. ¿Qué es el neuroma? Pues hemos comentado, el neuroma es esa inflamación totalmente irreversible del tejido nervioso. Bueno, hay que decir que sí, en sus primeros estadios de ese neuroma, pues sí podemos pautar tratamiento conservador y vamos a ver unos resultados positivos, pero ya en segundos, terceros estadios donde ese nervio se inflama y no vuelve a su estado normal, pues por mucho que nosotros pautemos cualquier tipo de tratamiento conservador, pues no va a dar ese resultado adecuado, ¿no? Entonces, claro, aquí es importantísimo cogerlo a tiempo, como todas las patologías. ¿Y cuál es el tratamiento de elección? Pues el tratamiento de elección sería realizar un soporte plantar. El soporte lo que hace es redistribuir, equilibrar y mantener todo el peso corporal sobre la planta. Soporte plantar, que hemos hablado otras veces, no es una plantilla, sino que es más... Creo que tienes aquí un ejemplo incluso, ¿no? Exacto, exacto. El soporte plantar es esta tipología de plantilla. Como hemos comentado, no tiene nada que ver a lo que es la plantilla tradicional. La plantilla tradicional lo que hace es distribuir todo el peso corporal sobre 80-90 puntos de apoyo. En cambio, un soporte plantar lo que hace es distribuir todo el peso corporal sobre 390 puntos. O sea, que la diferencia es abismal. ¿Cómo se consigue eso? Pues gracias a ese estudio fluoroscópico, ese estudio por medio del fluoroscan, que lo que hace es visualizar el pie en 360 grados, y todo eso pasa a un ordenador central junto con el estudio biomecánico y computerizado de la marcha. O sea, hacemos un estudio del tipo de morfología que presenta, y entonces una vez recogido el ordenador central todos esos datos, tanto el fluoroscopio, el fluoroscan y el banco de marcha computerizado, realizamos un molde de escayola y a partir de ahí se confecciona el soporte. Por eso conseguimos esos 360 puntos de apoyo. Aquí estamos viendo el molde de escayola, cómo lo va confeccionando la persona que lo realiza. Sí. Y luego va a ir a, como hemos dicho, a un ordenador central donde introducimos esto en un vacuum, que es una bomba de vacío, donde hiperapoyamos y ponemos una fuerza de 300 kilos, donde hace que redistribuya perfectamente. Eso se consigue por medio de todos esos estudios, pero también por medio del material que utilizamos, un etilvinilacetato, que lo que hace es amortiguar perfectamente todo el peso corporal sobre la planta. Entonces es una maravilla porque
conseguimos con este tipo de material que sea tremendamente fino el soporte, sí, que no sea grueso, con lo cual eso va a facilitar a la hora de introducirnos el pie dentro de un calzado. No hace falta llevar un calzado ortopédico, y lo que hace es sobre todo el evitar esos movimientos de basculación y balanceo del pie, que esto en una plantilla tradicional sí va a ir provocando, en cambio con un soporte plantar no. Esto lo podemos ya no solamente a personas de a pie, sino a deportistas de élite, donde van a sacar muchísimo más rendimiento a la hora de hacer su vida deportiva. Es lo que te iba a preguntar, porque precisamente cuando estuvimos grabando imágenes vimos un deportista que tenía, pues se le hizo incluso este molde para el soporte plantar para su caso, digamos, porque no es solamente para neuromas de Morton, sino para muchas patologías que hacéis estos soportes específicos, ¿no? Exacto, exacto. Ahora porque hemos hablado de esta patología en concreto, que es el neuroma de Morton, y se realiza el soporte, ¿no?, para redistribuir y equilibrar y sobre todo focalizar las presiones en la región. Pero lo utilizamos para multitud de patologías, ¿no? Y hasta para personas con pies normosómicos, o sea, deportistas con pies normales, pero que quieren sacar mayor rendimiento en su vida activa y deportiva. Entonces vemos que su actividad física aumenta llevando el soporte plantar. Y ya no solamente eso, sino que vamos a propulsionar mejor en determinadas fases de la marcha. Claro. Entonces, bueno, pues eso hace que saque ese rendimiento considerable el deportista y tenga muchísimo menos lesiones que cualquier otro deportista que no lleve un soporte plantar. La mayoría de los deportistas de élite llevan este tipo de soporte. Entonces, bueno, pues eso es una maravilla, ¿no? Entonces, yendo otra vez a la patología inicial, que es el neuroma, en sus momentos incipientes es recomendable llevar el soporte junto con alguna infiltración local. Las infiltraciones siempre me gusta recalcar que son homeopáticas, no tiene efectos secundarios, no lleva corticoide, y eso va a hacer que desinflame totalmente ese tejido, junto con el soporte, que lo que hace es no focalizar las presiones en esa región. Y luego existe, cuando aparece ya un neuroma como tal, donde la dimensión del neuroma, bueno, no lo pautamos los profesionales, y si tiene unos milímetros apropiados para intervenir, pues irrefutablemente vamos a recomendar la intervención, porque es el único tratamiento eficaz para mitigar y remitir toda sintomatología. Porque las personas que padecen un neuroma saben perfectamente, o una neuritis, saben perfectamente que lo padecen. ¿Por qué? Porque hay unos síntomas propensos a ellos, como es el calambre, el pinchazo, la sensación de quemazón, el adormecimiento de los dedos. O sea, son signos y síntomas muy peculiares, donde nos hace pensar a la persona que pueda tener. Entonces, por eso es importante acudir al especialista para verificar en qué grado se encuentra la patología y si conviene pautar un tratamiento. Por supuesto. Ya saben que esta verificación, que esta primera consulta de diagnóstico en la Clínica Jiménez es gratuita. El número de teléfono de contacto, pues para pedir su cita, es el que va apareciendo en pantalla, el 91 367 0071. 91 367 0071. Ahí estamos haciendo un poco el repaso por la planta del pie, pero hay un tema estrella que son los juanetes. Exacto. Los juanetes, además hemos hablado que no duelen, pero lo que duele son las consecuencias, ¿no? Exacto, exacto. Es verdad que en un 80% de las personas que padecen el hallux adductus valgus, que es como se conoce a nivel profesional y a nivel coloquial se conoce como juanete, es una patología que no da sintomatología dolorosa en un 80% de las personas que lo presentan. Hay una estadística que nos dicen 3-1, o sea, 3 mujeres por un hombre. O sea, que las mujeres son más proclives a padecer este tipo de alteración que el hombre. Bueno, y como comentamos, es una patología que se ve a nivel visual, que lo vamos a ver perfectamente, que padecemos el juanete, porque no solamente hay esa protrusión que aparece en la primera articulación metatarsofarángica del primer dedo, del dedo gordo del pie, sino que va a ir cursando con desviación del primer dedo. Eso es lo peor en la patología, esa desviación del primer dedo.
¿Por qué? Porque el primer dedo cumple una funcionalidad importantísima en la última fase de la marcha. O sea, nosotros cuando andamos, cuando caminamos, apoyamos el talón, apoyamos toda la planta y despegamos con el primer dedo. Y si ese primer dedo no está en su posición anatómica y funcional, pues va a ir arrastrando, va a ir provocando un efecto dominó a los demás huesos, a los huesos colindantes que hay al lado del juanete, con lo cual es normal que aparezca otra entidad patológica provocado por esta patología inicial, que es el juanete, como es un dedo en garra, o en martillo, o en mazo, o en cuello de cisne. Son tres alteraciones patológicas que pueden conferir y que pueden afectar a los dedos. Inmediatamente, siempre y cuando aparece un dedo en garra o en martillo, pues vamos a ir sobrecargando la planta del pie. O sea, que no solamente que el dedo se ponga feo, sino que es que nos va molestando todo el resto del pie. Exacto, va a ir provocando un efecto dominó, va a ir alterando otros huesos que no estaban afectados, y por eso es importantísimo tratar esta patología. ¿Y por qué va sobrecargando? Porque esa funcionalidad que le compete al primer dedo la tiene que realizar otros huesos que no están capacitados para ello, que son los metatarsianos. Con lo cual esos huesos se van a ir verticalizando y va a ir provocando otra entidad patológica, como es el síndrome de sobrecarga metatarsal, que hemos comentado al principio del programa. Con lo cual esos huesos se van a ir verticalizando y hundiendo y van a ir provocando sobre todo molestias a ese nivel. Hay muchas personas que nos dicen, no, si a mí el juanete no me duele, pero me duele mucho la planta del pie. Bueno, pues qué importante es tratar la causa, ¿no? Que la causa, como hemos dicho, pues es el propio juanete. Dependiendo del estadio en el que nos encontremos, pues conviene pautar un tratamiento conservador o un tratamiento definitivo, como en la mayoría de las patologías. El tratamiento definitivo sería la intervención, ¿no? La intervención quirúrgica, pero que siempre todas las intervenciones vuestras son ambulatorias. No hay que quedarse en hospital, se hace la recuperación en casa. ¿Cómo es? ¿Cómo es en ese caso? En un 99% son cirugías ambulatorias. Sí. Y un 1% donde hay que hacer a lo mejor otro tipo de alteraciones patológicas que confieren el que esté hospitalizado 1 o 2 días. Pero el 99% son cirugías ambulatorias. Esto significa que el paciente va a salir caminando una vez intervenido. Esto se consigue gracias a la anestesia local, o sea que se anestesia exclusivamente la zona que vamos a intervenir. Sí. El 80% de las intervenciones que realizamos lo realizamos con mínimas incisiones, o sea, por medio de una pequeña incisión eliminamos cualquier tipo de alteración o malformación, ya sea el juanete, o el síndrome de sobrecarga metatarsal, o los dedos en garra, etc., ¿no? Y en el propio acto quirúrgico, pues intervenimos pues, todas las patologías que nos encontremos. Hay personas que hemos intervenido ya no solamente toda la zona distal del pie, sino también pues, espolones calcáneos o alteraciones que aparezcan, o zonas quísticas, etcétera, ¿no? Que aparecen en el retropié. Y bueno, pues son con régimen, como hemos comentado, ambulatorio, y algo importante a reseñar es que ya no solamente va a salir andando la persona, sino que en un 99% suele ser indoloro. O sea, que no va a causar sintomatología dolorosa una vez intervenida. Desde luego. Si estamos recorriendo el pie y nos vamos un poco hacia adelante, nos encontramos las uñas. Y las uñas a veces nos duelen mucho porque están encarnadas. Exacto. Enterradas, la uña enterrada. Exacto, ¿no? Exacto. Que es y eso es que hay que recortarlas, nos las cortamos mal, es por la forma del pie, los dedos, ¿qué se puede hacer con ellas? Claro. Se ha difundido mucho en medios de comunicación que las uñas hay que cortarlas rectas. Bueno, pues esto es un error, ¿no? Porque dependiendo de la morfología de la uña, pues si una persona tiene una uña encarnada y se la corta recta, pues va a seguir molestándole. Con lo cual, indiscutiblemente, pues la persona va a cortarla más redondeada. Lo malo de esto es que si no se la corta adecuadamente, vamos a agudizar la patología. La uña encarnada es una alteración de la propia matriz de la uña. La matriz de la uña son las células que nutren a la uña. Esa uña, al quedar alterada desde su matriz,
pues va a salir de una forma anárquica y en vez de salir recta por sus canales de la propia uña, pues va a salir abarquillada. Entonces, al salir abarquillada, va a ir comprometiendo el tejido blando, la piel. Entonces va a ir sesgando ese tejido blando, por eso aparece una sintomatología importantísima a la persona, que le hace inclusive claudicar, o sea, tenerse que parar de vez en cuando por el dolor que le provoca. También pueden aparecer callosidades. Si esta patología no se trata, pues puede ir sesgando el tejido blando y puede provocar infecciones. La uña es una zona séptica, una zona sucia por mucha higiene que tenga la persona, y pueden aparecer mamelones carnosos. ¿Qué significa eso? Que se inflama de tal manera y se infecta el tejido blando que va a ir protruyendo ese tejido blando y va a ir recubriendo la uña. O sea que aparece como una protrusión del propio tejido que recubre esa uña, con lo cual, bueno, pues lo hace más sintomático, lo hace más dolorosa o mucho más, ¿no? Sobre todo por ese microtraumatismo repetido que se va a ir provocando con el dorso del calzado. Entonces, bueno, pues aquí es importantísimo tratar la patología. ¿Cómo la tratamos? Pues poniendo un punto de anestesia local. Una vez anestesiado el dedo, lo que hacemos es eliminar unos milímetros de la uña para que esa uña salga estéticamente y funcionalmente perfecta y no vuelva a abarquillarse. Damos unos impactos a lo que es la propia matriz, con lo cual al eliminar esos milímetros de la uña, pues esa uña va a salir funcionalmente perfecta, como hemos comentado. Es una cirugía ambulatoria, el paciente va a poderse calzar el mismo tipo de calzado con el que ha venido y el posoperatorio suele ser indoloro y es una cirugía para siempre. O sea que no vuelve a recidivar, la persona no vuelve a padecer pues ese dolor que puede comprometer, sobre todo cuando presenta este tipo de patología como es la uña encarnada. Claro, desde luego. Oye, ya para finalizar nos quedaría el talón. Y muchas veces el dolor de talón puede ser por el espolón calcáneo, ¿qué se llama? Exacto. Puede aparecer bien una talalgia, que puede definirse o bien en un espolón calcáneo o en una fascitis plantar, ¿no? O bien una periostitis, que es una inflamación del periósteo, que es una capita externa del hueso. Bueno, pues el calcáneo es uno de los huesos más potentes de nuestro cuerpo. Soporta el doble de nuestro peso corporal en una determinada fase de la marcha, en la primera fase, ¿no? Que es hiperapoyo del talón. Bueno, pues en su parte inferior, en la parte inferior de ese calcáneo, aparece una apófisis, que es una protuberancia totalmente normosómica del hueso, o sea, totalmente normalizada. Bueno, pues en esa región se origina un tendón tremendamente potente, que es la fascia plantar, que es la que configura el arco plantar junto con el propio tejido óseo. Bueno, pues en esa región puede aparecer un espolón calcáneo. El espolón es un crecimiento normal del hueso, es un pico óseo. Este espolón puede aparecer de dos formas. Puede aparecer o bien verticalizado o bien horizontalizado. Dependiendo de esa direccionalidad, pues puede salir más de punta roma o puntiagudo. ¿Esto qué le puede repercutir en el paciente que salga de una forma u otra? Que sea más sintomático o menos sintomático, o sea, que sea más doloroso o menos doloroso. Cuando son espolones horizontalizados y de punta roma, pues no suelen traumatizar tanto el propio tejido colindante, ya no solamente la fascia, sino el tejido vasculonervioso, con lo cual la sintomatología pues es muy nimia, muy pequeña. En cambio, cuando hay un espolón verticalizado y puntiagudo, claro, esto hace que traumatice todos los tejidos colindantes, con lo cual lo hace especialmente doloroso. Claro, estamos finalizando el programa. ¿Soluciones que habría en ese caso del verticalizado? Bien, pues la única solución posible, porque por mucho que se paute tratamiento conservador no va a mejorar, sería una pequeña intervención que consiste en poner un punto de anestesia local, se hace una pequeña incisión y se elimina limpiamente ese espolón. Damos luego unos impactos para que cicatrice perfectamente el tejido blando, no se dan puntos de sutura y bueno, pues es una maravilla porque la persona va a salir caminando desde el primer momento. Queda como nuevo, como aquel que dice, ¿no? Exacto. Estupendo. Pues gracias, doctor Juan Pablo Jiménez, Jiménez con G,
por estar con nosotros en el programa, hablándonos de podología. Ustedes ya saben, pueden hacer su llamada para hacer la consulta gratuita, donde se diagnosticará cuál es el problema, el tratamiento que hay que hacer para sus pies. El teléfono es el 91 367 0071, 91 367 0071, la página web clinicajimenez.com. Y nosotros lo que esperamos es que se sientan mejor y que desde luego nos acompañen para el próximo programa. Hasta la próxima.